Perfil millonario. El principio de Peter Lynch. ¿Por qué el mejor fondo de la historia lo gestionaba alguien que no creía en los expertos? $1 invertido en el fondo Magellan de Fidelity en 1977 valía $28 en 1990. 13 años. 29% de retorno anual promedio. El mejor historial sostenido de cualquier fondo de inversión en la historia moderna de Wall Street. Y el gestor de ese fondo decía que su ventaja más importante no era el acceso a información privilegiada de Wall Street. No eran los modelos financieros cuantitativos. No era el equipo de analistas con doctorados en matemáticas y economía. Era su esposa. Porque su esposa le contó un día que había descubierto unas medias que le parecían extraordinarias. Se llamaban Legs. Y antes de que ningún analista de Fidelity las identificara como oportunidad, Peter Lynch compró acciones de la empresa que las fabricaba. El retorno superó al de varias de las inversiones más sofisticadas que su equipo recomendó ese año. Bienvenido a Perfil Millonario. El canal donde analizamos los principios financieros que construyen riqueza real usando como referencia los casos de personas que los aplicaron con resultados verificables. Hoy vamos a analizar el principio de Peter Lynch. ¿Por qué los inversores ordinarios tienen ventajas estructurales sobre los profesionales de Wall Street que la mayoría no conocen y aprovechan? ¿Cómo Lynch usó observaciones de consumo cotidiano para construir el mejor historial de retornos de la historia moderna? Y la revelación sobre las inversiones específicas que Lynch documentó en su libro y que comenzaron con conversaciones domésticas antes de convertirse en posiciones del fondo más exitoso de su época. Quédate hasta el final porque esas inversiones específicas, Dunkin' Donuts, Legs y Haynes, y cómo Lynch las identificó antes que Wall Street, son la parte de esta historia que más cambia la perspectiva sobre qué constituye una ventaja real en la inversión. Para entender el principio de Lynch necesitas entender el contexto en el que operaba. La paradoja del mejor fondo de la historia. En 1977 Peter Lynch tenía 33 años cuando Fidelity le asignó la gestión del fondo Magellan. El fondo tenía en ese momento $18 millones bajo gestión, y era relativamente pequeño dentro de la industria. En 1990 cuando Lynch se retiró voluntariamente a los 46 años el fondo tenía $14 mil millones bajo gestión, y era el fondo de inversión más grande del mundo. No porque Fidelity lo comercializara agresivamente. Porque los retornos eran tan consistentemente superiores que el capital de inversores de todo el mundo fluía hacia él de forma natural. El 29% de retorno anual promedio durante 13 años es un número que en la industria de la inversión es considerado prácticamente imposible de replicar de forma sostenida. La mayoría de los gestores de fondos más sofisticados del mundo no puede producir retornos que superen al mercado de forma consistente durante 3 o 4 años. Lynch lo hizo durante 13. Y su filosofía de cómo lograrlo era la más contraintuitiva posible dentro de una industria que veneraba la complejidad analítica. El principio que Wall Street no quería oír. Lynch argumentaba que Wall Street tenía un problema estructural que le impedía identificar las mejores oportunidades de inversión, antes de que fueran obvias para todo el mundo. Los analistas de Wall Street analizan empresas que ya tienen la escala y la visibilidad suficiente para justificar el tiempo de análisis. Una empresa pequeña que está creciendo rápidamente en un mercado local no aparece en los modelos de los analistas hasta que ya es lo suficientemente grande para que su potencial de crecimiento sea significativamente menor. Los inversores ordinarios, en cambio, interactúan con productos y negocios en el mundo real antes de que esos negocios tengan la escala para aparecer en los radares de Wall Street. Ven las colas en un restaurante nuevo antes de que el restaurante tenga suficientes locales para ser analizable. Notan que un producto específico se agota consistentemente antes de que la empresa que lo fabrica aparezca en los informes de los bancos de inversión. Esa ventaja de información temprana, que Lynch llamó el edge del consumidor, era según él la ventaja más sostenible y más subutilizada de cualquier inversor individual. El sistema que produjo 29% anual. Lynch documentó en su libro One Up on Wall Street publicado en 1989 el proceso exacto que usaba para convertir observaciones cotidianas en inversiones del fondo Magellan. El proceso tenía 3 pasos específicos. El primer paso era la observación directa. Antes de analizar los estados financieros de cualquier empresa, Lynch quería tener una experiencia directa con el producto o servicio. Si no podía tener esa experiencia directa, hablaba con personas que la tenían, consumidores, empleados o competidores, no con otros analistas financieros. El segundo paso era la verificación de la ventaja competitiva en el mundo real.
Una vez que una observación cotidiana identificaba una empresa potencialmente interesante, Lynch verificaba si la percepción de valor del consumidor era sostenible y si los competidores podían replicarla fácilmente. Esa verificación era más cualitativa que cuantitativa en su fase inicial. Y el tercer paso era el análisis financiero para verificar que el precio de la acción reflejara una empresa que el mercado todavía no había valorado completamente. Ese proceso, observación directa primero y análisis financiero después, era lo opuesto al proceso estándar de Wall Street, donde el análisis financiero de las empresas más seguidas por los analistas precede cualquier observación del mundo real. La revelación más poderosa del libro de Lynch fue específica. Dunkin' Donuts fue identificada como inversión porque Lynch notó que sus clientes eran extraordinariamente leales al producto en comparación con cualquier otro establecimiento de desayuno que había visitado. Lex fue identificada porque su esposa observó que eran las primeras medias que las mujeres recomendaban activamente a otras mujeres en lugar de comprar por precio. Y Heinz fue identificada porque varias personas en el entorno de Lynch mencionaron de forma independiente la calidad del producto antes de que ningún analista de Fidelity lo tuviera en su lista de seguimiento. El retorno de esas tres inversiones superó al de varias de las posiciones más sofisticadas que el equipo de analistas de Fidelity recomendó ese año con modelos financieros detallados. Si este mensaje te tocó, suscríbete. No por mí, sino por ti. Porque si esto te resonó es porque hay algo en ti que entiende que la ventaja más poderosa en la inversión no requiere un doctorado ni acceso a información privilegiada. Requiere prestar atención a lo que ya estás viendo en tu propia vida y tener el sistema para convertir esa observación en una decisión verificada antes de que Wall Street llegue a la misma conclusión. Lynch se retiró a los 46 años con el mejor historial de retornos sostenidos de la historia moderna de la inversión. No porque trabajara más horas que los demás, sino porque entendió que el mundo real siempre anticipa a los modelos financieros que intentan describirlo. La pregunta que más vale la pena que sostengas después de este video es esta. En tu vida cotidiana de esta semana, ¿qué producto, servicio o negocio has notado que tiene algo que lo hace extraordinario, en la percepción de las personas que lo usan, y qué harías si aplicaras el primer paso del proceso de Lynch a esa observación? Y si quieres continuar aprendiendo los principios financieros que construyen riqueza real, el próximo video analiza el método de Howard Marks para identificar los ciclos del mercado, y cómo ese principio produce retornos superiores al mercado de forma consistente durante 4 décadas. Nos vemos en el próximo análisis. Porque la ventaja más grande en la inversión no está en los datos que todos tienen. Está en la observación que tú tienes antes de que los datos la capturen.